En la historia brillante del espectáculo mexicano, existen nombres que un día estuvieron en lo más alto y al siguiente desaparecieron sin explicación, no por falta de talento, sino por haber visto demasiado y haber dicho lo que no debía decirse. La muerte de Miguel Ángel Ferriz, ocurrida en los años más tensos de la década de los 60, fue archivada con una versión rápida, fría y conveniente, como si alguien tuviera prisa por cerrar el caso antes de que surgieran preguntas incómodas. Sin embargo, al unir rumores, silencios y testimonios olvidados, surge una verdad inquietante. No estamos ante un simple destino trágico, sino frente a un sistema donde el poder protegía a los suyos y castigaba a quien se atrevía para romper el pacto del silencio. Y por eso, después de tantos años, esta historia aún sigue resonando en las sombras. Después de aquella reunión en Coajimalpa, Miguel Ángel Ferriz ya no volvió a ser el mismo. Quienes lo conocían desde hacía décadas notaron un cambio sutil pero inquietante. No era miedo abierto, sino una alerta constante, una vigilancia silenciosa que se reflejaba en su mirada. Caminaba con más cautela, hablaba menos y escuchaba más. En los ensayos teatrales mantenía su profesionalismo intacto, pero evitaba prolongar conversaciones innecesarias. Sabía que había tocado un tema que no debía pronunciarse en voz alta. Ferriz era un hombre acostumbrado a los secretos del medio. Había sido testigo de abusos, de carreras truncadas, de pactos sellados con alcohol y silencio. Pero lo que escuchó aquella noche superó todo lo anterior. No se trataba ya de favores sexuales ni de humillaciones profesionales, sino de la posibilidad de muertes encubiertas, de cuerpos convertidos en algo prescindible dentro de una industria que protegía a sus figuras más poderosas a cualquier costo. Para él, ese límite no podía cruzarse sin consecuencias morales, por eso decidió acudir a la policía. No lo hizo por venganza ni por ambición. Lo hizo porque aún creía que el sistema podía responder si alguien hablaba con claridad. En la jefatura, expuso los rumores con precisión quirúrgica. Dijo lo que sabía, lo que había escuchado y por qué le parecía imposible seguir callando. El comandante que lo atendió se mostró respetuoso, incluso empático, pero Ferriz no notó que desde ese momento su nombre ya no circulaba como denunciante, sino como problema. Las represalias no llegaron de inmediato. Primero fue el silencio, luego las señales, llamadas telefónicas donde nadie respondía, correspondencia abierta antes de llegar a sus manos, autos desconocidos estacionados frente a su casa durante noches enteras. Personas que antes lo saludaban con afecto comenzaron a evitarlo. En el medio artístico, ese tipo de aislamiento no era casualidad, era una sentencia anticipada. Ferriz comentó a un amigo cercano que sentía que estaba siendo observado. No exageraba ni dramatizaba. Hablaba con la serenidad de quien entiende que ya no hay marcha atrás. Aún así, se negó a abandonar la ciudad o a retractarse. Decía que huir era aceptar la culpa de algo que no había hecho. Prefería enfrentar las consecuencias antes que convertirse en cómplice del silencio. El 1 de enero de 1967, su cuerpo apareció dentro de su automóvil en una carretera secundaria entre Tepoztlán y Cuernavaca. La escena nunca fue mostrada públicamente. No hubo fotografías, no hubo reportes técnicos, no hubo reconstrucción oficial. La versión del infarto fue difundida casi como un trámite administrativo. Para quienes lo conocían, esa explicación resultó tan conveniente como inverosímil. Ferriz no padecía problemas cardíacos, no acostumbraba a viajar de noche y mucho menos hacerlo solo por carreteras poco transitadas. La rapidez con la que se cerró el caso despertó sospechas inmediatas. No hubo entrevistas a la familia, no hubo seguimiento periodístico, no hubo interés institucional. El nombre de Miguel Ángel Ferriz simplemente dejó de mencionarse. Su funeral fue discreto, casi silencioso, y muchas figuras del medio brillaron por su ausencia. Nadie quería quedar asociado a un hombre que, incluso muerto, seguía siendo incómodo. Mientras tanto, Ernesto Alonso continuó su vida pública sin alteraciones visibles. No emitió condolencias, no asistió al sepelio,
no habló del tema, su silencio no fue interpretado como indiferencia, sino como una señal de poder. En un ambiente donde todos sabían leer entre líneas, aquel mutismo absoluto fue entendido como una advertencia. El tema estaba cerrado. Meses después, comenzaron las remodelaciones en la residencia del productor. Vecinos hablaron de trabajos intensivos, especialmente en áreas subterráneas. Se mencionaron demoliciones completas, nuevas instalaciones de plomería y estructuras reforzadas. Obreros llegaban y se iban sin dejar rastro. Nada de eso fue documentado ni cuestionado. Como tantas otras cosas en esa época, ocurrió bajo la protección de una red invisible de influencias políticas y económicas. Paralelamente, la figura de Ferriz fue borrada progresivamente del registro cultural. Sus películas dejaron de reponerse, sus entrevistas desaparecieron de archivos, su nombre fue omitido en recuentos históricos del cine mexicano. No fue un olvido natural, fue una eliminación deliberada. Su memoria se convirtió en una amenaza silenciosa que debía desaparecer. En privado, algunos actores veteranos hablaban del caso como una lección aprendida. Decían que Ferriz había cometido el error de creer que la verdad tenía espacio en un sistema construido sobre la impunidad. Su muerte se convirtió en un mensaje tácito para toda la industria. Había límites que no debían cruzarse, preguntas que no debían formularse y nombres que no debían pronunciarse. Así, mientras el imperio televisivo de Ernesto Alonso se consolidaba y crecía, la historia de Miguel Ángel Ferriz quedaba relegada a susurros, a confidencias nocturnas, a relatos que solo se compartían lejos de micrófonos y cámaras. No hubo justicia, no hubo investigación real, no hubo reparación. Solo quedó el silencio, cuidadosamente administrado por quienes entendían que el poder, cuando se siente amenazado, no duda en borrar a quien se interponga en su camino. Lo ocurrido en 1967 nunca fue esclarecido oficialmente, pero dentro del medio, la verdad siempre fue conocida. Ferriz no murió por azar ni por enfermedad, murió por hablar, y su historia quedó enterrada no por falta de pruebas, sino por exceso de poder. Gracias por acompañarnos hasta el final de este relato, y ahora la pregunta queda en sus manos. ¿Fue realmente una muerte natural o el precio de haber intentado decir la verdad? Si este contenido te pareció valioso, te invitamos a dejar tu like, ya que eso ayuda a que estas historias sigan siendo visibles en la plataforma. Suscríbete al canal para no perderte los próximos episodios, donde continuaremos revelando los secretos mejor guardados del espectáculo y el poder. Déjanos tu opinión en los comentarios y continúa con el siguiente video que aparece en pantalla. Gracias por estar aquí, cuídate mucho y nos vemos en la próxima historia.